Un buen día para todos y para todas, los que se encuentran reunidos en Los Teques, participando en este encuentro nacional de timoneles del movimiento Ancla. Soy el hermano John Jairo Flores, misionero claretiano hermano. Pertenezco y hago parte del equipo de animación provincial de la provincia Colombia-Venezuela. Me ha pedido el padre José Miguel que comparta con ustedes brevemente el proceso que hemos llevado los misioneros claretianos en la realización del cuarto capítulo provincial y el proyecto que ha surgido de ese capítulo, el Plan Provincial de Vida Misionera, que recoge como los desafíos, las motivaciones y las llamadas de Dios para vivir la misión en estos próximos años en la provincia Colombia-Venezuela. Me valdré pues de una presentación eh, de ese itinerario que hemos llevado para abordar precisamente y presentarles a ustedes cuál ha sido la metodología que hemos utilizado y cómo está estructurado el Plan Provincial de Vida Misionera. Voy a valerme de una presentación que recogerá pues como el caminar de lo que hemos realizado los misioneros claretianos. Primero que todo, decir que la experiencia de nuestro cuarto capítulo provincial es continuación de lo que hicimos en el tercer capítulo provincial, los misioneros claretianos. Esa experiencia que también en un documento expresado pues en el lema que ha orientado la vida y misión de la congregación en estos últimos años, arraigados en Cristo y siendo audaces en la misión. Ha sido como el eje continuador de nuestra experiencia en el discernimiento provincial, en sintonía con la experiencia que la congregación nos ha invitado a vivir a partir del año 2021 hasta el 2027. Y por eso decimos que nuestra vida y nuestra misión se encuentra precisamente en sintonía con el momento congregacional que a partir del capítulo del 2015 eh, proyectamos nuestra vida misionera en esos años. Y allí uno de los desafíos que se le planteó a la congregación era generar nuevos métodos para el discernimiento congregacional de nuestro trabajo misionero en el mundo y en la iglesia. Esa experiencia se ratificó, se concretó mejor en el 26 capítulo general, celebrado del 15 de agosto al 12 de septiembre del 2021, en el que desde un discernimiento que hizo la congregación, frente a la realidad que estamos viviendo en los distintos lugares del mundo donde tenemos nuestra presencia, proyectar nuestra vida y misión por los próximos años. Y la novedad de este capítulo fue desarrollar una metodología de discernimiento un poco novedosa, que fue la implementación de la indagación apreciativa, un método que más adelante pues compartiré más o menos cómo se desarrolla, cómo se realiza. Entonces, estamos pues como en sintonía con la congregación. Hay que decir que también estamos en sintonía con el momento eclesial que desde el capítulo 2015 y en el capítulo 2021 pues estábamos viviendo como mundo y como iglesia en torno a los cambios que se han venido dando y al momento eclesial particular que se estaba dando, sobre todo en el pontificado del Papa Francisco, sobre todo desde la encíclica Evangelium Gaudium, que fue como el eje orientador de todo el proyecto eclesial que el Papa Francisco animó en estos últimos 12 años. Y entonces, desde esta perspectiva, la congregación hizo como una opción en el discernimiento por adentrarse a una metodología apreciativa en el análisis de su vida y de su misión en el mundo y en la iglesia hoy. Y esa realidad pues tuvo como una proyección precisamente en unos grandes desafíos que nos planteaba la realidad. Había surgido desde hace unos años en la congregación la llamada por escuchar el grito de la Madre Tierra, que fue muy afianzado también por el Papa Francisco con toda su llamada ecológica y el cuidado de la creación, Laudato Si, por ejemplo, y nos invitaba pues a tener
como en sintonía también con este momento, el cuidado y el trabajar por una ecología integral. Fueron cosas que la congregación y los misioneros claretianos quisimos poner como en el horizonte de nuestra misión. Igualmente, desarrollar en nuestra misión el clamor por los pobres y por la justicia. Desde hace muchos años los claretianos hemos venido trabajando por esta opción fundamental de nuestra vida misionera y que se afianzaba precisamente en el llamado que hizo el Papa Francisco a volver a los pobres, a escuchar a los pobres, a trabajar por ellos y haciéndolo desde una clave de la justicia evangélica. Un fuerte llamado también la congregación trataba de vivir y de expresar en distintos contextos y realidades donde hacemos presencia el sueño de la paz y la reconciliación, un llamado urgente que sigue siendo actual. Ahora el Papa León XIV nos sigue insistiendo en ese llamado a trabajar por la paz y los misioneros claretianos no somos ajenos a ese trabajo y a ese sueño por una paz y un mundo reconciliado. Trabajar también, y fue una de las cosas que se constataron en esos últimos capítulos generales de los misioneros claretianos, el sentido de la vida y su cuidado, sobre todo pues en esa llamada y en esa experiencia de ser cuidadores de la vida y del bien de toda la humanidad en todas las formas. Incursionamos y nos ha metido este cambio tecnológico y el mundo informático en la realidad de estar en una nueva era en la que la misión también tiene grandes desafíos. El trabajar en ese sexto continente, que es el continente digital y tecnológico, nos posibilita precisamente incursionar en nuevos lugares donde podemos desarrollar nuestra misión. Este ha sido una de las novedades que en los últimos años los misioneros y la iglesia en general ha tratado de potenciar en su labor evangelizadora. Impulsar desde nuestra llamada que nos ha hecho el Papa Francisco a ser una iglesia y una congregación en salida que nos posibilite precisamente asumir el compromiso misionero hoy, no solamente como consagrados, sino también como bautizados, una llamada que desde la iglesia y desde el magisterio del Papa Francisco se insistió mucho desde su comienzo y que recogimos también en nuestra labor evangelizadora y discernimiento congregacional. Entender también que nos encontramos en un momento donde la interculturalidad es un gran desafío para todos los procesos humanos y también para los procesos eclesiales y evangelizadores hoy. La realidad de esa diversidad que nos implica a todos y a todas y que incluye precisamente el cómo vincular las distintas realidades culturales en una misión evangelizadora hoy. Y por último, y no por ser la última, pues deja de ser muy importante, se traduce también en una llamada y una invitación que desde la iglesia y la congregación se nos ha invitado a estar atento a las preguntas de los jóvenes hoy. Esa realidad, pues que ustedes también desde el trabajo que realizan en muchas realidades y en contextos de su proyecto evangelizador como Movimiento Ancla, descubren esas preguntas que los jóvenes nos hacen hoy al mundo y a la iglesia en particular. Y desde ella la misión de la iglesia quiere responder de una manera adecuada. El Papa Francisco precisamente convocó un sínodo para trabajar el tema de los jóvenes y de la pastoral vocacional e impulsó precisamente cómo dar respuestas desde nuestros espacios evangelizadores y misioneros en la iglesia y para nosotros en la congregación abrir esas opciones de acoger a los jóvenes, de escucharlos, de acompañarlos, de discernir con ellos, pues todas las inquietudes que van generando en su experiencia vital. Y por último, no deja de ser como un tema muy importante el gran sentido y la llamada que desde la humanidad, pues es ese despertar espiritual. Desde distintas corrientes, pues ya en los últimos años ha sido como una búsqueda permanente de muchos sectores humanos y que la iglesia pues también quiere rescatar desde su patrimonio, y desde su historia como un renacimiento de ese nuevo descubrir espiritual con un sentido nuevo en el mundo y en la iglesia hoy. Eh,
Para nosotros ha sido un descubrir espiritual que lo hemos proyectado desde el escudriñar y el profundizar las llamadas que Dios nos hace en la historia, en la realidad, en los hechos de la vida, pero también en la Biblia, en la palabra de Dios que tratamos de leer, de meditar, pero también en la forma que vivimos unas nuevas relaciones en nuestras experiencias de conexión con lo divino, con lo sagrado. Ese descubrimiento pues también nos implica a nosotros como católicos y como iglesia a explorar pues unas formas de cómo darle respuesta a esas llamadas que desde las inquietudes de muchos pueblos y culturas enfocan en el desarrollo de esa búsqueda espiritual de Dios. Por eso los misioneros claretianos tratamos como de manejar, y lo propuso el 26 capítulo general, desarrollar un proceso con unos enfoques que nos orientaran en nuestra vida y en nuestra misión. Sobre todo en sintonía también con el momento eclesial que estamos viviendo y desde métodos que pues han ayudado al desarrollo de otras áreas de la humanidad. Entonces, concretamente en nuestra dimensión eclesial, pues un enfoque que se le dio a nuestro discernimiento es el método sinodal o el enfoque sinodal, que es el caminar juntos. Lo hemos escuchado en este proceso que se llevó durante varios años y se sigue llevando y se proyecta para que no se acabe el proceso sinodal, ese caminar juntos, hacerlo juntos, que para nosotros como claretianos tiene una impronta que ya vivíamos y que ya compartimos en nuestro quehacer misionero, que es la misión compartida. Hemos profundizado en nuestra llamada, pues que nos ha hecho la iglesia en ese caminar juntos y ha sido rico el discernimiento que a nivel eclesial se ha ido asumiendo en este sentido. Otro aspecto u otro enfoque que hemos tenido como congregación ha sido el enfoque desde lo narrativo. Es decir, que podamos recoger desde nuestras experiencias de vida y de misión las historias de vida que más significan para nosotros en nuestro caminar y que proyecten precisamente nuestro compromiso misionero y evangelizador hoy. Y el tercer enfoque es el método que precisamente va a desarrollar como mucho nuestro discernimiento eh, congregacional y provincial, que es el método apreciativo. Un método que parte de descubrir cuáles son las semillas de vida que descubrimos en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestros procesos, en nuestra misión partiendo siempre como de un enfoque positivo, que es el tema de lo apreciativo, o sea, que no partamos nunca de lo negativo, aunque también se descubren las cizañas o los elementos o enfermedades que no potencian que nosotros vivamos un proyecto de vida misionera más comprometido y más en sentido con el Evangelio, con las llamadas que nos hace Dios. Entonces, desde estos tres enfoques, el sinodal, caminar juntos, el narrativo, contar historias y precisamente recobrar la narración como una expresión sagrada de nuestro compromiso y de nuestra misión, y el método apreciativo que descubre desde Semillas de Vida precisamente ese proyecto de Dios para nosotros hoy y cómo dar respuesta a él. Este es un método que pues, tiene como sus orígenes en distintas realidades humanas, en empresas, en proyectos como de desarrollo humano, que quiere indagar precisamente desde el sentido de las acciones positivas que llevamos adelante en cualquier organización. Entonces, desde esa perspectiva, partiendo de lo positivo, se va generando un proceso de descubrir qué es lo que podemos aportarle hoy al mundo y a la sociedad, o más concretamente para nosotros, qué le podemos aportar a nosotros en la iglesia. Es de recordar que lo de semillas no es novedoso para nosotros los cristianos. Ya los evangelios en muchas parábolas y en algunas parábolas hablan de esa simbología de las semillas. El sembrador, la semilla que da mucho fruto, la semilla que cae también pues y posibilita muchas cosas de vida para el ser humano. Entonces para nosotros también hay un enfoque aquí desde el evangelio, desde la palabra de Dios. Este enfoque o este método apreciativo quiere valorar el aporte que cada persona hace en la construcción de cualquier proyecto humano. O sea, todo el aporte de todos vale y es positivo
en el desarrollo, en llevar adelante el proyecto de esta casa común, de este mundo que todos llevamos y que tenemos una responsabilidad con él. Dentro de este método apreciativo, pues se trata como de destacar tres tipos de fortalezas: las fortalezas personales, las del individuo; las fortalezas grupales, el colectivo que también potencia pues el descubrir cuáles son sus potencialidades grupales; y fortalecer también desde ellas, desde lo personal y desde lo grupal, unas fortalezas institucionales, o sea, que den identidad también a la misión concreta que tiene cada organización. En este caso concreto para nosotros, tenemos como congregación misionera, que compartimos también la misión con muchos hombres y mujeres en todos los sitios donde vivimos y desarrollamos nuestra acción evangelizadora. Entonces, podríamos partir como de una pequeña definición de lo que es la indagación apreciativa. Podríamos decir que es un proceso de transformación y una metodología que impulsa el cambio, incrementa las fortalezas y las convierte en hábitos, promoviendo el crecimiento, la ilusión y la motivación. Es decir, dentro de una de las cosas que nos propone la indagación apreciativa es que proyectemos nuestra vida como sueños, con perspectivas abiertas. Un sueño que no es pues lo irrealizable, sino lo posible, lo que podemos diseñar y construir para hacer posible ese cambio y esa transformación que queremos ahí generar en todo proceso humano y concretamente en nuestros procesos evangelizadores como iglesia y concretamente para nosotros como congregación misionera. Dentro de este método apreciativo, como veíamos en el triple enfoque, sinodal, narrativo y apreciativo, es muy importante el tema de las conversaciones. Tanto en el proceso sinodal como en el método apreciativo, es muy importante desarrollar ejercicios de conversación que implican el silencio, la escucha, el profundizar lo que el otro dice para yo recibirlo y acogerlo como posibilidad que me genere a mí también una posibilidad de vida y de construir un proyecto en conjunto en relación con el otro. Este método de las conversaciones fue el método que se ha utilizado en todo el discernimiento del proceso sinodal, las conversaciones en el espíritu, que es un método precisamente indagativo y apreciativo para descubrir cuál es la voluntad de Dios y cuál es el proyecto de Dios para nosotros y para la iglesia. Esa ha sido una de las grandes novedades que el sínodo ha motivado a seguir practicando y ejercitando en el proceso de nuestra vida eclesial en todos los niveles, desde la curia romana, pasando por las diócesis, pasando también por las congregaciones, y nosotros como claretianos pues hemos asumido este método como un ejercicio y un método de discernimiento para nuestra proyección misionera en el mundo hoy. Y en este sentido, pues la conversación es un proceso de búsqueda que a partir del diálogo, que es el núcleo positivo de una comunidad que se encuentra, y en este caso para nosotros como provincia y para los distintos proyectos misioneros que tenemos en esta provincia, quiere buscar los valores que puedan mantener viva la misión en el transcurso del tiempo. Entonces esa experiencia de la conversación es un punto muy importante en el discernimiento y en la construcción colectiva que va a dar precisamente como resultado nuestro plan provincial de vida misionera. Entonces, decíamos que este plan de vida misionera está en continuidad con lo que el tercer capítulo provincial celebrado en el 2021 y este cuarto capítulo celebrado en el 2025 nos ha generado unas dinámicas de proyección en nuestra vida y en nuestra misión. ¿Cómo está estructurado el Plan Provincial de Vida Misionera? Hay que decir que la estructura de ese plan, que lo tenemos acá, precisamente está desarrollado en lo que fueron las etapas de los capítulos general y provincial de los últimos años. A partir del 2021, ese ha sido el método que la congregación ha optado para realizar el ejercicio de su discernimiento, de su evaluación de su proceso misionero a nivel global como congregación y a nivel local como provincias. Entonces,
ese proceso del capítulo es también como va a estar estructurado el documento del Plan Provincial de Vida Misionera. Hablo de las dos partes que componen pues este proyecto de vida misionera que orienta nuestra vida y misión en la provincia Colombia-Venezuela desde el 2021 hasta el 2027. Y la primera etapa o la primera parte del documento es un descubrir, es como adentrarnos a una experiencia, ya vamos a explicar cada uno de los pasos. Un segundo momento es el soñar, un tercer momento es diseñar y un cuarto momento, cuarta parte de lo que va a ser también nuestro documento es comprometerse. Entonces son como cuatro etapas del ejercicio de discernimiento que han quedado plasmados precisamente en este documento que ha orientado, que está orientando nuestra vida misionera en los últimos años. De la misma manera, el documento capitular general está estructurado sobre esos cuatro ejes que conforman pues como la totalidad de nuestro discernimiento congregacional y provincial. En la primera parte encontramos el descubrir, que es como un pequeño análisis de realidad que hacemos como provincia sobre nuestra vida y nuestra misión en el mundo y en la realidad concreta donde nos encontramos, particularmente para nosotros en Colombia y en Venezuela. Hay que decir que el capítulo del 2021 desarrolló y dejó consignada en el documento algunos aspectos de la realidad de Colombia y de Venezuela que más nos interpelan. Dentro del discernimiento hacia el cuarto capítulo, en las conversaciones y en el discernimiento que hicimos como provincia en algunos momentos, nos adentramos al ejercicio de análisis de realidad, pero en el capítulo quedó como la acción, digámoslo así, de que no podemos dejar como unos aspectos de la realidad enfocados en un texto que posiblemente el día de mañana pueden cambiar. La realidad es muy cambiante permanentemente. Y entonces se optó porque en todos nuestros espacios de vida y de misión, en las comunidades, en los lugares de discernimiento, en los grupos apostólicos, en todos nuestros centros de misión, hacemos un compromiso por el análisis permanente de la realidad. Entonces, el complemento del análisis de la realidad de esta primera parte del documento se tiene que seguir haciendo en los proyectos concretos, en cada área de nuestra vida misionera, en las comunidades donde viven los misioneros, pero también en las parroquias, en los colegios, en otros centros misioneros que tenemos con otras acciones y desde las distintas áreas de nuestra vida y misión, lo bíblico, lo de justicia y paz, solidaridad y misión, lo juvenil, nos invita también a hacer ese análisis permanente de la realidad juvenil hoy. Entonces, todos los enfoques de esta primera parte son como algo que tenemos que seguir desarrollando en nuestro ejercicio misionero y evangelizador en todos los lugares donde hacemos presencia. En la segunda parte, proyectamos un sueño. Les decía ahora que el método apreciativo precisamente nos propone que soñemos qué es lo que queremos realizar en un futuro inmediato, un futuro realizable. No es solamente pensar en proyectos ideales, sino proyectos que sueñen y realicen nuestra realidad de acuerdo a la misión que estamos desarrollando. Y por eso esta segunda parte, que es la parte del soñar, trata como de abrirnos a nosotros como misioneros claretianos y a quienes comparten con nosotros la misión, principalmente a descubrir cuál es el sueño de Dios para nosotros hoy. En la Biblia y es muy importante el tema de los sueños y por eso nosotros también queremos como soñar el proyecto de Dios para nosotros hoy. Pero igualmente estamos en sintonía con el sueño que la congregación nos ha señalado para estos años. Eh, esa experiencia congregacional nosotros la hemos vivido a partir de 8 sueños que la congregación nos formuló en el 26 capítulo general. Un sueño de una comunidad o una congregación arraigada en Jesús, en la fe en Jesucristo, una congregación que atesora en su corazón, cumple y proclama la palabra de Dios, nuestra identidad cordimariana, comunidades configuradas por la misión, una congregación audaz e itinerante, eh,
una congregación en misión compartida, en diálogo interreligioso y haciendo uso inteligente de diferentes medios de comunicación, una congregación que opta por la fraternidad universal, la justicia y la paz y el cuidado de la casa común, en sintonía pues con el momento eclesial que estábamos haciendo nuestro discernimiento congregacional, eh, y una congregación que vive un proceso formativo integral continuado. Hay que decir que en esa opción misionera, nosotros también hemos detallado que nuestra opción fundamental es estar en las periferias y dentro de esas periferias, unos sujetos preferenciales de nuestra acción evangelizadora son los jóvenes. Ya, ese es dentro de la opción global que hace la congregación, se tiene como ese enfoque de proyectar en uno de nuestros sueños la acción con los jóvenes, el trabajo con los jóvenes desde esa capacidad itinerante de ir a los lugares donde ellos se encuentran. Nosotros hemos traducido el sueño de la congregación. El sueño de la congregación está como elaborado en 8 grandes partes que componen la vida comunitaria, la vida espiritual, la vida económica, pero principalmente la vida misionera con las opciones que hemos hecho como congregación. Y nosotros hemos traducido ese proyecto o ese sueño, perdón, de la congregación. Recuerden que hemos dicho que queremos estar en sintonía con el sueño de Dios y con el sueño de la congregación, concretamente en nuestros contextos de Colombia, Venezuela. Lo hemos elaborado, retomando pues partes desde el sueño con esta siguiente elaboración. El sueño provincial de los misioneros claretianos de Colombia, Venezuela. En comunión con el sueño de nuestra congregación, soñamos una provincia, Colombia, Venezuela, arraigada en Jesús de Nazaret y la espiritualidad claretiana, que, a ejemplo del corazón de María, vive y anuncia la palabra a partir de comunidades sinodales y enviadas por el Espíritu, corresponsables y fraternas, cercanas a los empobrecidos y jóvenes, comunidades que viven desde un proceso formativo integral, permanente y en misión compartida, que logra una animación bíblica de la pastoral y fortalece la comunicación. Comunidades comprometidas en el cuidado y defensa de la casa común y en la construcción de la interculturalidad, la justicia y la paz evangélicas en el marco del proyecto Solidaridad y Misión. Y comunidades apoyadas en una economía al servicio de la vida y la misión. Desde esos 8 sueños que la congregación nos ha invitado a realizar, pues nosotros hemos definido estos 8 sueños como la parte de nuestro compromiso con ese sueño congregacional. Hay que destacar que estos 8 sueños o estas 8 partes en las que nosotros dividimos el sueño enfocan precisamente 3 aspectos fundamentales que al final pues recordaré nuevamente. Y es los 3 procesos de transformación que queremos, en los que la congregación nos ha pedido vivir nuestra vida y nuestra misión desde el 2015. Eh, una comunidad o una congregación y una provincia en salida que enfoca pues nuestra parte misionera, una comunidad de testigos y mensajeros que proyecta nuestra forma de ser comunidad, de organizar nuestro gobierno y de manejar nuestra economía, y una congregación adoradora de Dios en el Espíritu que enfoca precisamente el tema de nuestra identidad misionera como claretianos, desde una espiritualidad y una formación que nos transmiten precisamente esa identidad. En la tercera parte del documento desarrollamos como los diseños, los compromisos y las acciones. Estos diseños, compromisos y acciones están en sintonía con los sueños que hemos realizado y que son los que orientan como nuestras opciones misioneras para los próximos años. Eso quiere hacer realidad nuestro sueño congregacional, es decir, concretamos nuestros sueños desde unos diseños que son como unos pequeños compromisos o tareas que nos comprometemos a realizar. Como decía ahora, ese sueño congregacional está como estructurado desde los 3 procesos de transformación que configuran nuestro proyecto de vida misionera
como congregación y como provincia. Nosotros lo hemos definido como una provincia en salida, correspondiente a los diseños y compromisos uno, 2 y 3 que se refieren a nuestra misión. Aquí se enfoca todo el trabajo que queremos realizar en la pastoral parroquial, en la pastoral educativa, en los proyectos de solidaridad y misión, en la acción evangelizadora con los jóvenes en las distintas formas como acompañamos y queremos hacer servicio evangelizador con ellos. Entonces, esta es la parte como de nuestra misión. Luego está lo de comunidad de testigos y mensajeros, correspondientes a los diseños y compromisos 4, 5 y 6, que están referidos a nuestra vida comunitaria, a nuestro gobierno, la forma de gobernarnos pues internamente como provincia, los liderazgos que queremos vivir y asumir dentro de nuestra vida comunitaria y provincial, y el tema de lo económico que también está al servicio de la misión. Por último, el de adoradores de Dios en el Espíritu, correspondiente a los diseños y compromisos 7 y 8 referidos a la espiritualidad y la formación. Decir que este proyecto o este plan provincial de vida misionera se desarrolla ya o se tiene que concretizar luego en las tareas y acciones que desde todas las áreas de nuestra vida y misión estamos llamados a desarrollar. Esta es una gran, pues un gran desafío y ya también desde el proyecto de Ancla que ustedes ahora están revisando, eh, tienen que tratar como de ponerlos en sintonía con el Plan Provincial de Vida Misionera. Sé que el discernimiento que van haciendo, el trabajo de reflexión, el aporte conjunto, sé que van a tener muchos momentos de compartir no solamente las experiencias, sino de soñar cómo proyectar mejor el movimiento Ancla para los próximos años, sea ese aporte que ustedes le hagan a la vida y a la misión de nuestra provincia Colombia-Venezuela. Agradecerles pues la atención y espero que esta iluminación sobre el Plan Provincial de Vida Misionera les ayude a potenciar un buen trabajo para el movimiento y para el trabajo juvenil que tenemos como iglesia y como congregación, como provincia hoy. Un feliz día y Dios los bendiga.